Muy buenos días, hermanos, Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en esta hermosa mañana al tiempo de devocional, en ese tiempo que Dios nos regala en esta hermosa mañana, ya agosto, entonces ya agosto. Así que vamos a dar inicio teniendo una oración, tenemos unos cantos y pues vamos a darle tiempo a nuestro pastor que trae el mensaje en esta mañana. Papá Dios, te doy muchas gracias por esta hermosa mañana que nos regalas. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, porque durante la semana, a pesar de pruebas o problemas que pudo haber visto en nuestras vidas, sigue siendo fiel, Señor, porque estamos hasta aquí hoy día. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues siendo nuestro Padre y sigues teniendo el cuidado de nosotros como tus hijos, Señor. Pedimos que en esta mañana, Señor, los cantos, las lecturas bíblicas que haya, Señor, en el mensaje, lo que se vaya a exponer, sea para tu honra y tu gloria, Señor. Y que ese mensaje que tienes en esta mañana para nosotros llegue a nuestro corazón, Señor, y podamos hacer esos cambios que tú quieres que hagamos, Señor, y rectificamos, Señor, nuestras vidas para agradarte a ti, Señor. Te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar este canto, usted lo ha escuchado, lo conoce, y es un canto que ha sido de bendición para mi vida. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho, y este canto dice que Dios no rechaza esa oración. Dios no rechaza
estado hablando en este tiempo acerca de lo que es el cielo, de lo que nos espera a los que somos fieles y permanecemos en nuestro Dios. Y quisiera entonar este canto, porque quizás aquí solamente podemos imaginar cómo va a ser aquel día cuando estemos delante de nuestro Dios. Pero un día esperemos estar delante de nuestro Salvador y poderle cantar con todo nuestro corazón. Dice este canto: no sabré si voy a estar arrodillado, cantándote, danzando, no lo sé, pero puedo imaginarme cómo será aquel día. Y déjeme decirle que al estudiar el cielo, eso nos debe de invitar a predicar más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Imaginarme, Señor, cómo será
imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar, pero imaginarme, solo imaginarme.
Buenos días, vamos a continuar con el estudio que nos corresponde ahora. Por las últimas semanas hemos estado hablando acerca del estudio del cielo. Espero que sus dudas, sus preguntas hayan sido contestadas a través del estudio. Preguntas de qué va a pasar después de la muerte, a dónde vamos, estaremos con el Señor. Reconoceré a mis seres queridos. Los que están en el cielo pueden ver el sufrimiento de los que están en el Hades o en el infierno. Y la Biblia nos dio con bastante claridad, hermanos y hermanas, que todo esto, que las dudas o preguntas que teníamos, la Biblia nos la quita, no nos deja lugar a dudas. Y yo espero que si tienen un cuaderno o un lápiz a su lado, va a ser su mejor compañero a través del estudio, porque lo que usted apunte, lo que usted escriba, es lo que usted va a tener para poder recordar. Recordando, hermanos, que solamente retenemos de oír 10% y en una semana se nos olvida ese 10%. Entonces, yo espero que usted esté con un cuaderno, un pedazo de papel o algo, hermanos, para apuntar. Y usted tenga, después de escuchar, hermanos, las predicaciones o las meditaciones, usted pueda ir en su casa, regresar y reestudiar, revisar y poder, hermanos, así alimentarnos. Hoy vamos a entrar a un nuevo tema, que es la contraparte del cielo. El tema es los terrores del infierno. Y muchos decían, ¿por qué terrores? Bueno, porque el Señor Jesucristo lo representa así, hermanos, como un lugar nada agradable. Un lugar donde, si usted supiera el dolor que va a haber ahí, hermanos, y una vez que se entra a este lugar, el infierno, hermanos, no hay salida, no hay esperanza de salida. Decía un predicador, si el inconverso supiera qué tan caliente es el infierno, ahorita mismo se convertía. Pero como no sabe, no hemos estado ahí. Y la canción que dice acerca de ese, solo puedo imaginarme qué será estar allí en la gloria. Bueno, solamente podemos imaginarnos, hermanos, pero la imaginación que usted y yo tengamos acerca del infierno, hermanos, queda corta con la realidad de lo que es el infierno. Hay un versículo con el cual nos vamos a introducir, hermanos, a este estudio, y es el Mateo 13, 49 y 50. Mateo 13, 49 y 50. Dice de la siguiente manera: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 49 a 50. La doctrina del infierno es una de las más olvidadas de todas las escrituras. Muy poco los pastores, hermanos, muy poco predicamos sobre el infierno. Como que es un tema que no es relevante, que no tiene importancia. Pero déjenme decirle, hermanos, que el Señor Jesús habló más del infierno que de cualquier otra cosa. Que los pastores no lo prediquemos, hermanos, no significa que Jesús no habló, que Jesús no lo enseñó. Y tristemente, hermanos, queremos hablar de todo, menos del castigo, menos de un lugar a donde la gente que rechaza el amor de Dios tendrá que pasar la eternidad. Dice, cuando hoy se menciona el infierno, generalmente es ridiculizado como si toda la idea del infierno estuviera pasada de moda, que solo los ingenuos e ignorantes pudieran creer que ese lugar realmente exista. Así se mira hoy en día cuando se habla del infierno. Esto no es difícil de entender. El hombre natural aborrece la idea de tener que dar cuentas de su vida delante de un Dios santo. El hombre natural
ama el pecado y no quiere vivir sin él. La mente no regenerada presenta una objeción tras otra con tal de no encarar la realidad del infierno. El ser humano vive su vida pensando que si ignora una dificultad por un determinado tiempo, pueda que ésta desaparezca. Hasta los líderes religiosos, tenidos por conservadores, comienzan ahora a atacar la idea del infierno. Un consiervo mío dijo una vez: si Dios castiga, me vuelvo ateo. Si Dios castiga, me vuelvo ateo. Bueno, se tendrá que volver ateo, porque Dios castiga. Y así lo dice su palabra. A mí me sorprende, hermanos, que muchos pastores que empiezan a estudiar carreras seculares, de repente, ahora, ellos sienten que tienen la autoridad de decir que sí y que no en la palabra de Dios. Mi posición como pastor, hermanos, es que yo acepto la Biblia tal cual es, como la palabra inerrante, infalible de Dios. Y que si la Biblia lo dice, se va a cumplir. Y que si la Biblia lo enseña, así va a ser. Independientemente, hermanos, de lo que el hombre diga. Tengo 49 años de conocer a Dios, le he fallado, me ha corregido. Y Dios ha cumplido su propósito en mí. Y hasta ahorita no he encontrado una razón por la cual dudar de lo que diga la Biblia. No es así o no se va a cumplir. Entonces, si la Biblia habla del infierno, existe ese lugar. Si es un lugar de tormento, va a ser un lugar de tormento. Nos guste o no nos guste, lo creas o no lo creas. Y yo siempre he dicho de esta manera: el que un hombre niegue que Hacienda no existe, hermanos, que porque yo digo que Hacienda no existe, me exime de pagar impuestos. Hermanos, todos saben la triste realidad. Y recordemos aquel antiguo comercial: ¿quieres conocer a Lolita o quieres enfrentar a Dolores? El ignorar, hermanos, nuestros compromisos con el gobierno respecto a pagar impuestos, hermanos. Usted decide si lo hace correctamente o usted decide a que lo obliguen, lo metan a la cárcel, hermanos, por no pagar, por evadir. Entonces, lo mismo es en este aspecto, hermanos, con el infierno. La gente dice no existe, pero porque la gente diga que no existe, hermanos, eso no quiere decir que no existe. Si Dios dice que existe y Jesucristo enseñó al respecto, es un lugar que existe. El que tú no escuches y no quieras aceptarlo, no va a cambiar la mente de Dios. Simplemente va a cambiar el lugar a donde tú puedes ir. Porque la Biblia nos da dos opciones, hermanos: cielo e infierno. Y se predica. Y es a través de la predicación que el hombre debe saber que hay un cielo y que hay un infierno. El ser humano vive su vida, recuerde, pensando: lo voy a ignorar. Y cuando pase un tiempo, ya no va a estar. Estos tienen, hermanos, que pensar. Tienen que tomar una decisión: creer o no creer. En medio del clamor que busca aniquilar el infierno, están aquellos que creen que la Biblia es la verdad. Estos deben pararse y hablar, meditar en los terrores del infierno, y puede ser uno de los ejercicios más importantes que pueda hacer en esta vida. Si el que oyó el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su cabeza. Ezequiel 33:4.
Dios le dijo a Ezequiel que él lo había puesto como atalaya sobre su pueblo. Y el atalaya era el encargado cuando venía el peligro de tocar la trompeta para que el pueblo se alistase y no lo pudieran matar sin defensa alguna. Pero si el atalaya tocaba la trompeta y el pueblo no hacía nada, hermanos, entonces ya no era culpa del atalaya, era culpa del pueblo que no se preparó para la batalla. De esta misma manera, hermanos, como pastores nos toca predicar esta doctrina del infierno. Si la gente que escucha no se prepara, no va a poder decir en aquel día delante de Dios: nadie me habló, nadie me dijo que existía, nadie me dijo que era una realidad. A nosotros nos toca el predicar, y el que oye le toca prepararse para evitar oír a este lugar. Preguntémonos, ¿por qué debiéramos preocuparnos por el infierno? ¿Por qué debiéramos preocuparnos por el infierno? ¿Por qué gastar tiempo leyendo sobre el infierno? Son varias las razones que nos muestran el beneficio de hacerlo. En primer lugar, oír del infierno puede chocar a la conciencia y despertarnos de nuestra falsa seguridad. En segundo lugar, saber del infierno contribuye a detener al hombre de su camino de pecado. Tanto el piadoso como el malvado son persuadidos de no pecar cuando recuerdan regularmente los terrores del infierno. En tercer lugar, conocer los terrores del infierno nos pueden ayudar a despertar a aquellos que piensan que son salvos. Escuche bien, en las iglesias hay muchos de estos. Piensan que son salvos solo porque creen en Cristo o los hechos del Evangelio, pero que no son realmente salvos, sino aquellos que están en camino del infierno sin saberlo. Esto lo he dicho muchas veces y la gente me ha preguntado muchas veces: hermanos, pastor, ¿qué de aquellos que aceptaron a Cristo, pero no se congregan, no hacen nada, viven una vida, hermanos, que no dan evidencia de que son cristianos? En otras palabras, viven como les da su gana. Y me preguntan que si mueren, si se van a ir al cielo. La Biblia dice, hermanos, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso es lo que la Biblia dice. Si tu hijo, tu pariente, tu amigo, quien sea, aceptó a Cristo, se bautizó, pero no se congrega, no hace nada, no lleva una vida, hermanos, que refleje a Cristo, la Biblia dice, es cortado y echado al fuego. Eso es lo que la Biblia dice. No lo dice el pastor Espíritu, lo dice la Biblia. Así que, hermanos, preocupémonos por aquellos que han hecho decisiones y viven una vida como les da su gana. Porque el que realmente ha creído, hermanos, se sujeta al señorío de Cristo y a la autoridad de su palabra. No es posible creer, hermanos, y seguir viviendo como nos dé la gana. Eso lo tiene, hermanos, que digerir el que hizo un compromiso. Ah, yo creí, yo lo acepté. Tienes una fecha, sí, pero tu vida, ¿qué refleja? Y la Biblia dice, hermanos, que Dios limpia todos aquellos pámpanos que están en la vida, hermanos, que es Cristo, y nos limpia para que llevemos más fruto. Pero todo pámpano que no lleva fruto en mí, dice, hermanos, es cortado y echado al fuego. Así lo dice la palabra de Dios. Si eso no te basta, hermanos, entonces vive engañado de que alguien aceptó a Cristo, ni se congrega, ni vive, hermano, ni se sujeta a Dios, ni obedece la palabra de Dios. Vive engañado. Son una de las personas que sin saber, hermanos, van
camino al infierno. En cuarto lugar, predicar la doctrina del infierno es beneficioso tanto para creyentes e incrédulos por igual, como lo veremos en este estudio. ¿Por qué las personas no tienen miedo del infierno? Parece que hoy en día existe una real creencia de miedo a la realidad del infierno. Esto afecta tanto a aquellos que asisten a las iglesias como a los que viven en el mundo. La gente no le teme al infierno. ¿Por qué? Una persona no tendrá miedo de un león cuando es un cuadro en la pared. ¿Cómo es esto? Bueno, se trata solo de una pintura. Sabe que no es real. Pero si una persona fuera dejada en la selva y se topara cara a cara con un león real rugiendo ferozmente, entonces se llevaría un susto de muerte. La conciencia del ser humano tocante al infierno es semejante a la del hombre que solo ve un león pintado en un cuadro. Sin embargo, oímos del infierno en la Biblia. Sabemos que el Señor Jesús habló del infierno. De hecho, Cristo habló más del infierno que de ninguna otra cosa en las Escrituras. ¿Cómo es que los hombres no creen que el infierno es real? Porque no han escuchado lo suficiente sobre él, no han estudiado lo que la Biblia enseña sobre el tema. No es lo que oímos solamente lo que contribuye a forjar nuestra creencia. Lo que no oímos también contribuye a formar nuestro sistema de creencias. Únicamente el Espíritu Santo puede presentar a nuestros corazones los terrores del infierno, de tal modo que los sintamos tan reales como nunca antes. Quiero leer un pasaje en Juan 16, 7 al 11. Juan 16, 7 al 11. Dice de la siguiente manera: pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esta obra, hermanos, la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único, hermanos, que nos puede hacer sentir, hermanos, la realidad de lo que es el infierno. Ahora, ¿por qué se necesita el infierno? El porqué del infierno es la pregunta que vamos a contestar. La necesidad del infierno. Muchos de los que hoy se burlan del infierno probablemente lo hacen por varias razones. Primeramente, se trata de un deseo de estar continuamente en sus propios caminos, ¿sí? Es un deseo de perseverar y de querer hacer lo que a él le da la gana, sin tener conciencia de que algún día tendrá que sufrir las consecuencias de sus acciones. Repito, se trata de un deseo de estar continuamente en sus propios caminos de pecado, sin tener la conciencia preocupada de que un día tendrá que sufrir las consecuencias de sus acciones. No quiere oír que sus pecados serán castigados. Alguien podría objetar: el tormento eterno en el infierno no es inconsistente con Dios, con un Dios misericordioso y amante. ¿Cómo es posible que un Dios que ame pueda mandar al infierno
a las personas. Ahora, no es Dios el que manda al infierno. Recuerden, el hombre vive como le da su gana y cree que nunca va a dar cuenta de sus acciones. ¿Quién lo manda al infierno? Sus acciones, lo que él haga, no es Dios. Dios simplemente, hermanos, aplica la ley, y la ley lo manda, hermanos, le decreta que su lugar es el infierno por sus acciones. Ahora, ¿cómo puede un buen Dios castigar a la gente en el infierno para siempre? Un malentendido del carácter de Dios y de la naturaleza del pecado puede llevar fácilmente a este tipo de preguntas. Repito, un malentendido del carácter de Dios y de la naturaleza del pecado puede llevar fácilmente a este tipo de preguntas. ¿Por qué es necesario el infierno? Examinemos algunas razones que nos hablan de su necesidad. En primer lugar, la pecaminosidad del pecado y la santidad de Dios. La dificultad que la mayoría de la gente tiene a la hora de comprender la necesidad del infierno está relacionado con su incompleto e inadecuado entendimiento de lo terrible que es el pecado y de lo glorioso que es Dios. No vemos el mal tan grande que hay en el menor de los pecados. No vemos el mal tan grande que hay en el menor de los pecados. Ni entendemos la santidad de Dios, su justicia y su ira. Si viéramos el pecado como la maldad más grande en el mundo y nos diéramos cuenta que cada pecado es un rechazo del gobierno de Dios sobre nosotros, una burla, una bofetada en su rostro, etcétera, comenzaríamos a comprender un poco de lo que nuestro pecado representa para Dios. Cada vez que pecamos, elegimos un Dios rival en nuestro corazón, en la forma de nosotros mismos o de nuestro vicio más querido. El pecado rechaza al Creador como Dios y pone a la criatura en su lugar. Leamos Génesis 3 al 5. Recordemos la orden, hermanos, que Dios le había dado al hombre, que de todo huerto en el árbol podía comer, excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto. Fue la orden. Y Dios le dijo: el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Leamos lo que dice la Biblia. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Fue lo que contestó la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Cuando Eva decidió comer del fruto, hermanos, rechazó el gobierno de Dios sobre su vida. Entonces se convirtieron en Dios para ellos mismos, desafiando la autoridad de Dios. Si pudiéramos entender la santidad de Dios y lo que significa ser santo, puro, perfecto, justo, incontaminado, limpio hasta del menor pecado, tendríamos una idea mejor de por qué Dios aborrece tanto el pecado. La santidad absoluta no puede tolerar el menor de los pecados. En Habacuc 1:13 leemos: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio.
Si pudiéramos comprender la gloriosa santidad de Dios y su pureza, así como la abominable naturaleza del pecado, entonces no tendríamos problemas con la necesidad del infierno. En segundo lugar, la naturaleza infinita de Dios para entender lo que es el pecado es realmente, lo que el pecado es realmente, tenemos que verlo a través de los ojos de Dios. Para que usted y yo entendamos el pecado y todos sus efectos y lo que conlleva, solamente viéndolo a través de los ojos de Dios entenderemos, hermanos, lo aborrecible que es el pecado. Y dice Pablo en 1 Corintios, hermanos, que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Por eso es muy importante, hermanos, creer algo, pero también comprenderlo, también digerirlo, hermanos. Y Dios, una vez que nos rescata, hermanos, de nuestra vana manera de vivir, hermanos, Él nos pone una meta, hermanos, nos da un proceso de menos a más. Y dice en Efesios, hermanos, 4, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Dios espera que sus hijos, hermanos, nazcan espiritualmente, crezcan y se alimenten a través de su palabra, donde dice Pedro, hermanos, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermanos. En la medida que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, hermanos, la salvación, cuando dice para que por ella crezcáis para salvación, no se trata de la salvación de pasar de muerte a vida, no, hermanos. Se trata, hermanos, de la salvación de no caer continuamente en el pecado. Al leer la palabra, al comerla, hermanos, entonces nosotros viviremos de una manera, como dice en 1 Pedro 16, sed santos porque yo soy santo. A eso se refiere, crecer en la salvación, que cada día, hermanos, nos alejemos más del pecado, el cual Dios aborrece. Entonces, es muy importante en esto, hermanos. Dios es un ser infinito y eterno. Cada acto pecaminoso es cometido contra un Dios infinito y santo. Con cada pecado destronamos a Dios y nos colocamos a nosotros mismos por encima de Él. Repito, con cada pecado destronamos a Dios y nos colocamos a nosotros mismos por encima de Él. En cada pecado se encierra esta cuestión: ¿cuál es la voluntad por cumplirse? ¿La de Dios o la del hombre? Mediante el pecado, el hombre coloca su voluntad por encima de la del Señor, de tal modo que pone a Dios como basura bajo sus pies. Un solo acto pecaminoso cometido contra un Dios santo merece un castigo infinito. En tercer lugar, la justicia divina. Un solo pecado contra Dios obliga a Dios a vindicar su nombre y su justicia mediante un castigo tan completo como sea debido. Dios puede y quiere vindicar su justicia. Lo leemos en Romanos 12:19, hermanos. Romanos 12:19. Dice de la siguiente manera. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Uno de los más grandes predicadores que jamás hayan existido, Jonathan Edwards, escribió: la gloria de Dios es el mayor bien, es el fin supremo de la creación, es de más importancia que cualquier otra cosa.
Pero hay un modo mediante el cual Dios se glorificará a sí mismo, a saber, la destrucción eterna de los impíos, que glorificará su justicia. Entonces se presentará como un gobernador justo en este mundo. La justicia vindicativa de Dios se presentará estricta, puntual, asombrosa, terrible y por lo tanto gloriosa. Y esa es la razón, hermano, las tres razones por las cuales el infierno es necesario, para que Dios haga justicia sobre aquellos hermanos que se rebelan contra Él. Yo espero, hermanos, que usted medite, hermanos, que usted piense en aquellos que están a su lado, que pueden ir al infierno. Yo espero que tú recapacites, hermano, hermana, que no solo por el hecho de que hayas aceptado a Cristo y te hayas bautizado, pero tu vida no refleja, hermanos. En tu vida no hay fruto. Piénsalo. No sea que seamos unos de los que creemos, me incluyo, hermanos, uno de los que creemos que vamos al cielo y vamos camino al infierno. Hermanos, que Dios me les bendiga. Gracias por su atención y recordar, hermanos, que nuestro hermano Iván nos va a estar haciendo del conocimiento todos lo que el gobierno o indicaciones que el gobierno nos dé, hermanos, para el día en que se nos dé luz verde para regresar a la casa de Dios. Entre tanto, hermanos, sigamos trabajando, sigamos compartiendo. Recuerden que el verdadero evangelio, hermanos, crece y da fruto. Así que nosotros debemos, hermanos, de dar fruto y compartir el evangelio que hemos recibido. Gracias.